Tuvimos una falla de internet y bueno, se cortó. Y bueno, entonces estábamos hablando ahí, fíjese el carácter del siervo de Dios, de aquel que instruye y de los que son instruidos. Porque por causa del carácter de los que son instruidos viene el elogio de aquel que instruye. Y aquel que instruye dice, así que amados míos y deseados, gozo y corona mía, está así siempre firmes en el Señor. ¿Vio? Está siempre firmes en el Señor. Y acá en 1 Corintios capítulo 3, fíjese, no es la misma manera de proceder para con los filipenses que usa el apóstol Pablo que para con los corintios. No usa la misma manera. La manera que usa con los corintios ya usa una manera él de él está estableciendo allí su ministerio. Él le está diciendo a ellos, no, yo soy el apóstol. ¿Vio? Pero no es que se lo dice solamente, sino que se lo demuestra. Yo soy el apóstol, yo soy aquel que instruye, yo soy aquel que Dios puso, aquel que tiene las direcciones para la iglesia, el orden establecido para la iglesia. Y ahí en el versículo 1 del capítulo 3, versículo 1, versículo 2 y versículo 3. 1 Corintios 3, 1, 2 y 3. Amén. Gracias, Jesús. Colaboradora de Dios. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Vio? No está haciendo el elogio que nosotros vemos allá en Filipenses. En Filipenses dice, así que hermanos míos amados, no eran amados los corintios por Pablo, sí eran amados, pero porque eran amados, él veía que necesitaban una corrección y tuvo que hacer la corrección. Tuvo que hacer la corrección. ¿Por qué? Porque eran niños. Como leímos ahí en Efesios, vio que están los niños, dice que son conducidos por estratagemas de hombres, dice. ¿Vio? Entonces dice, de manera, hermanos, que yo no puedo hablarlo como a espirituales, dice. No puedo hablarle como al hombre espiritual, porque todavía no lo han alcanzado. No lo han alcanzado. ¿Y cuál es la conducta del hombre espiritual? La conducta del hombre espiritual siempre está buscando un error en aquel que le instruye. ¿Vio? Estamos hablando de aquel siervo de Dios del que Hebreos dice observa el resultado con su conducta e imita su fe, y entonces no se encuentra tacha ni arruga ni cosa semejante en el siervo de Dios. Pero los hermanos, como son niños, entonces no se sujetan, siempre están buscando ahí, ¿vio? Y entonces dice, de manera, hermanos, que yo no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. No se les puede hablar las cosas que Pablo le habló a los filipenses, hombres, ¿vio? Hombres que ellos ya habían crecido, que ya habían alcanzado una madurez, que a los cuales el apóstol Pablo se presentó como ejemplo. A los corintios también se presentó como ejemplo, ¿vio? Porque no se menciona en ninguna parte de las 14 epístolas que escribió el apóstol Pablo que el apóstol Pablo haya fracasado en su ministerio, como para decir, no, yo no puedo seguir a Pablo porque él fracasó en su ministerio. Por algo el Señor lo constituyó como el apóstol de la iglesia, gentil. ¿Vio? Entonces dice, de manera, hermano, que yo no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, dice, y no vianda, porque aún no eres capaces, ni hoy sois capaces todavía, porque aún sois carnales. ¿Vio? Y dice ahí en Zacarías que el Señor nos zarandeará como se zarandea, dice, el trigo en una criba, dice. ¿Vio? También dice la palabra, dice, si entre sacares lo precioso de lo vil, ¿vio? Serás como mi boca. Será como mi boca. Y nosotros, aquellos que somos conducidos, miramos a los hermanos, ¿vio? Miramos a los hermanos y nosotros no queremos, como el Señor mismo dice, yo no quiero que ninguno perezca, dice, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso habla de los pecadores, pero también habla de los hijos de Dios en su conducta, en su conducta.
Y no es que los hijos de Dios van a perecer por causa de su conducta, no se van a ir al infierno, pero los hermanos se van a ir enfriando y se van a ir apartando. Y van a perder de poderse manifestar en ellos virtudes que aquellos que permanecen van a alcanzar y van a manifestar. ¿Vio? Y entonces ahí se va a notar el quiebre y la diferencia entre aquellos que han alcanzado madurez y los niños en Cristo. Por eso dice, de manera, hermano, que yo no puedo hablarlos como a espirituales. No puede hablarles como a los filipenses. No puede hablarles como a los tesalonicenses. ¿Vio? No le puede hablar como a ellos. ¿Por qué? Dice, porque, porque si no como a carnales, como a niños en Cristo. Y como decíamos recién, no podemos poner a un niño a edificar. El niño no está capacitado para edificar. El siervo de Dios tampoco puede ser un niño, porque si no, no puede conducir. Si un hermano siendo niño no puede edificar, un siervo de Dios siendo niño menos puede conducir. Por eso él tiene que presentarse como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, dice la palabra de verdad. ¿Vio? Y entonces nosotros ahí consideramos, dice, considera el resultado de su conducta e imita su fe. No, la verdad que el pastor, el evangelista, el apóstol, el profeta, el maestro, el anciano que a mí me está conduciendo, la verdad que es un hombre que manifiesta el carácter de Dios. Entonces, si no hay excusa, si no hay nada que manche su conducta, entonces tenemos que sujetarnos. ¿No? Ahora, si hay algo que mancha su conducta, que nosotros vemos, ¿qué tenemos que hacer? Y lo tenemos que acusar. No, no lo tenemos que acusar. Lo tenemos que ayudar, ¿vio? Para que él pueda, si es un error que él cometió, que él pueda volverse de ese error. Y si es algo que él no está pudiendo alcanzar, porque tal vez no lo logró todavía, entonces nosotros tenemos que ayudarlo. ¿Cómo lo ayudamos? Y lo tenemos que ayudar en oración. ¿Vio? El apóstol Pablo dice, orá por mí, dice. Preso suyo, dice el apóstol Pablo, orá por mí, dice. ¿Vio? Entonces, tenemos que ver cuál es la conducta de aquel que nos instruye y cuál es nuestra conducta. Sí. Y esto lo decimos con temor también, ¿no? Porque ¿quién es suficiente para esto? Pero el apóstol Pablo decía, más gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Es por la vida de Dios que está en nosotros, no por la vida de ese Jesús que anduvo en la tierra, sino por la vida resucitada. Dios usó todo su poder para resucitar, arrancar a Jesús de los lazos de la muerte, y esa vida resucitada es la que está ahora en nosotros. Amén. Amén. El Señor nos ayude, ¿no? Para poder depender exclusivamente de esa vida, ¿no? Amén. Amén, que es como lo natural. Usted nace. Mire, yo le voy a contar, no espero que mi esposa no se enoje, ¿no? Pero ella me decía, yo cuando antes de conocerte a vos me decía, yo decía que nunca me iba a casar. Nunca me iba a casar. Y así nosotros también decimos muchas veces, yo nunca voy a ser pastor, yo nunca voy a ser evangelista, yo nunca voy a ser profeta, apóstol, maestro. Y muchos de los que hoy nos conducen tal vez lo habrán dicho en su vida. Y el Señor los llamó. ¿Vio? Entonces nosotros decimos, nosotros tenemos que mirar la conducta del pastor. Y ciertamente tenemos que mirar la conducta del pastor porque tenemos que imitar su fe. Y la fe se ve a través de la conducta. Y el pastor tiene que mirar porque él tiene que velar por las almas. Y el Señor dijo, tuyos eran y me los diste, y de lo que me diste no he perdido ninguno. ¿Cómo logró el Señor que no se pierda ninguno? Por la conducta que él mantuvo. Solamente el hijo de perdición. El que ya estaba señalado. Él ya estaba señalado. ¿Vio? Y ahora nosotros decimos, no, yo a ese lugar, no. ¿Vio? Yo a ese lugar, pero ¿y si el Señor nos llama? Por eso es el delicado lugar que hoy ocupan aquellos que nos conducen. Pero también estamos nosotros que tenemos que manifestar una conducta. ¿Alcancemos ese lugar o no lo alcancemos nunca? Nosotros podemos llegar a ser oveja toda la vida. Como también podemos llegar a ser pastores, evangelistas, profetas, maestros y apóstoles. Eso no sabemos, eso lo sabe el Señor. Pero la conducta nosotros la tenemos que manifestar. Primeramente desde aquellos que nos conducen hasta el último hermano de la iglesia. Hasta el hermano que cierra la puerta con llave cuando termina la reunión, él también tiene que manifestar la conducta del hombre espiritual.
¿Vio? Mayor responsabilidad tienen aquellos que nos conducen y que manifiestan y que nos enseñan la palabra. Pero también las tenemos nosotros, aquellos que somos instruidos. Por eso todos nos necesitamos, por eso somos un cuerpo. Por eso dice, estimulados los unos a los otros al amor y a las buenas obras. Dice, no dejando de congregar como algunos tienen por costumbre, dice. Ahí termina el versículo. Pero dice, estimulados los unos a los otros. ¿Vio? Y nosotros siempre estamos siendo estimulados por aquellos que nos instruyen. ¿Cuándo somos estimulados? Cuando recibimos la palabra. Pero también somos estimulados cuando ellos manifiestan una conducta. Amén. Ahora es recíproco. Ellos manifiestan la conducta y nos transmiten la palabra. Nosotros también tenemos que responder. Por eso nosotros decimos que los que edifican la iglesia son aquellos que han alcanzado madurez. Un Amén. niño no va a poder edificar la iglesia. Un niño no va a poder estimular a un hombre espiritual. Fíjese en lo natural. Que lo estimule un niño a usted a ser padre. No tiene la capacidad de ser padre. Todavía no ha crecido para ser padre. ¿No? Todavía no ha crecido. Amén. Amén. Quería compartir un versículo en Filipenses 3:16. Dice, pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¿Vio? Amén. Pero en Gracias, aquellos que Jesús, hemos Jesús. llegado. En aquellos que hemos Amén. llegado. ¿Quién lo dijo? Lo dijo el apóstol Pablo. No lo dijo Timoteo o Tito, que eran colaboradores de Pablo, por consiguiente tenían que manifestar la misma conducta, pero la responsabilidad pesaba sobre Pablo. ¿Vio? Si él fracasaba, aquellos que le seguían iban a fracasar. Gracias. ¿Vio? ¿Por qué? Porque él dice, sé ejemplo en todo, le dice Pablo a Timoteo, pero también le dice, lo que oíste, lo que viste y lo que aprendiste de mí, esto hacé, dice. ¿Vio? Entonces, si él fracasa, fracasan todos los que le siguen. ¿Vio? Por eso, la responsabilidad del pastor es presentarse como ejemplo. Y la responsabilidad de los hermanos no solamente es obedecerle, sino orar por el pastor, para que el pastor en aquello que se presenta como ejemplo no fracase. Porque si fracasa el pastor, fracasan las ovejas. Amén. ¿Vio? Fracasan las ovejas. Porque conforme el pastor dice la palabra, así son las ovejas. ¿Vio? Así son las ovejas. ¿Vio? Entonces nosotros tenemos que mirar, hermano. Hacer que hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía. Gracias, Jesús. Si el pastor hace bien su trabajo, entonces el resultado que él ve en los hermanos es el tamaño de la corona, por decirlo de alguna manera, el tamaño de la corona que él va a recibir cuando vaya ya a la presencia de Dios. Amén. Ahí está el tamaño de su herencia, Gracias. ¿vio? En el resultado de la vida práctica de los hermanos, ¿vio? Ahí está. Y yo, la verdad que yo quiero recibir la corona de justicia, póngale yo como pastor, ¿no? Y bueno, tengo que ver que haga bien mi trabajo. Porque dice, el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor, dijo el apóstol Pablo. Y ahí en otro versículo, cuando él habla y dice, no sea, dice que siendo heraldo para otro, dice, yo mismo venga a ser eliminado, yo mismo venga a ser reprobado. ¿Vio? No sea que yo siendo ejemplo para otros y no para ustedes, se venga a ser reprobado. ¿Vio? Vamos a leer bien ese versículo. Creo que está en 1 Corintios. Vamos a buscarlo ahí en la concordancia para estar seguro. Gracias, Jesús. 9:27. 9:27 de 1 Corintios. En el 26 y 27. Sí. Dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo, que es mensajero, ¿no? Para otros yo mismo venga a ser eliminado. Yo, fíjese, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, no como quien dice, de esta manera
peleo no como quien golpea el aire, dice, sino que golpeo mi cuerpo. Hermano, usted se tiene que rendir a la voluntad de Dios. Gracias. Usted tiene que entregar su vida al Señor para servirle a Él. Pero el apóstol Pablo dice, sino que golpeó mi cuerpo. El siervo de Dios, fíjese por qué es tan sufrida la vida del siervo de Dios. Porque él quiere agradar a Dios y yo también quiero agradar a Dios. Y bueno, entonces le voy a imitar. Le voy a imitar. Gracias. Dice, yo golpeo mi cuerpo y lo pongo de servidumbre. Mirá, por eso el siervo de Dios sirve tanto al Señor. Yo también quiero servir al Señor. Entonces lo voy a imitar. ¿Vio? Y ahí nosotros nos damos cuenta en aquello que al principio, como dice la palabra, dice, el que ostenta obispado buena obra desea, dice. Gracias. Pero tiene que ver que los ojos de todos aquellos que nos rodean están sobre nosotros. Mayormente los del Señor. Mayormente los del Señor. ¿No? Entonces dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo, mensajero para otro, dice, yo mismo venga a ser eliminado. Y ahí cuando él empieza el capítulo, él habla de los derechos del apóstol. Fíjese, habla de los derechos del apóstol. Es como que él empieza defendiendo su ministerio. Y dice, ¿no soy yo apóstol, no soy libre? ¿No he visto al Señor Jesús nuestro? Dice, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. ¿Yo? Contra los que me acusan, esta es mi defensa. Él empieza defendiendo su ministerio. Y entonces pone su lugar por delante. Pero después es apoyada esa defensa con su conducta. Así que yo de esta manera corro, dice. Yo soy el apóstol, yo soy el que constituyó Dios para que ustedes aprendan la palabra de Dios. ¿Y cómo defende tu apostolado, Pablo? Y dice, así que yo de esta manera corro, dice. No como a la aventura. Yo no soy uno que se puso solo, yo no soy uno que predica su mensaje, no como a la aventura. Yo predico lo que el Señor me mandó, porque por el Señor fui puesto. De esta manera corro, no como a la aventura. Yo no pongo mi parecer. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo. ¿Cómo lo golpea? Y poniendo primero por práctica la enseñanza en su vida, así golpea su cuerpo. Gracias. Todos los días muero, dice el apóstol Pablo. Primero golpeo mi cuerpo. ¿Con qué lo golpea? Con la enseñanza. Con la enseñanza hace morir la vida de la carne en él para que la vida de Dios se manifieste en él, a fin de que otros puedan ser instruidos. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Yo no sé lo que es la servidumbre. ¿Cómo que no sabes la servidumbre? ¿No viste a tu pastor sirviendo? Sí, lo he visto sirviendo. Y bueno, ahí tenés. Dice, el Señor Jesús le dijo, ejemplo os he dado, dice, para que me imitéis. Dice. ¿Cuándo le dio ejemplo el Señor a los discípulos? Cuando tomó la toalla, se ciñó, agarró el librillo y le lavó los pies a los discípulos. Ejemplo le he dado para que me imitéis. Entonces dice, sino que golpeo mi cuerpo lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, mensajero para otro, yo mismo venga a ser eliminado. La hermana Estela tiene un versículo para compartirlo. Sí, y ahí también seguimos en el libro de Filipenses, en el capítulo 3, dice, pero cuántas cosas eran para mí, capítulo 3, versículo 7, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Cuán grande era el amor, ¿no?, del apóstol Pablo hacia el Señor, que él no le importaba absolutamente nada. Él lo que él quería era manifestar esa vida de Dios, ¿no? Llevar su palabra, ganar las almas, servir al Señor, sí. Humillarse en todas las cosas. Gracias, Señor. Fíjese que maravilloso. A él no le importaba, porque él quería agradar a Dios. Amén. Por cuanto él quería agradar a Dios, entonces él se presentaba como ejemplo. Y presentarse como ejemplo es fácil, no es fácil. Porque como decíamos en el transcurso del programa, los ojos de todos están sobre nosotros. Y más los de Satanás y aquellos que le han seguido. Porque ellos están mirando. Vio que dice
en el libro de Job dice, vinieron los hijos de Dios delante de Dios, y entre los cuales también vino Satanás. Y le dijo el Señor, ¿de dónde viene? De rodear la tierra y de andar por ella. Y le dijo el Señor, ¿no has considerado a mi siervo Job? Satanás está considerando todo. Está considerando la conducta de todos nosotros. Por eso nosotros con nuestra conducta o honramos el nombre del Señor o lo desacreditamos. Y fíjese, dice en Timoteo capítulo 3, dice, palabra fiel es esta, dice. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, está mal querer ser apóstol, querer ser profeta, querer ser evangelista, que ser pastor o maestro, no está mal. No está mal. Sí, y mucho mejor si tiene el llamado. Si tiene el llamado, mucho mejor, porque entonces el Señor es el que lo va a respaldar. Entonces dice, palabra fiel es esta, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero Gracias, Jesús. Pero no termina ahí, ¿vio? No termina ahí. Dice, pero es necesario que el obispo, dice, sea irreprensible. Es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, ¿vio? Apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de lo de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo, ¿vio? Entonces ahí nosotros podemos ver la necesidad de aquellos que instruyen de que se puedan mantener firmes allí, ¿vio? Porque ellos son aquellos que velan por las almas de los hermanos. Y entonces, pero nosotros viendo la conducta de ellos, el resultado de su fe, entonces nosotros tenemos que sujetarnos. Ya es tiempo, hermano, como hablábamos este fin de semana con los hermanos, ya es tiempo de que nosotros determinemos, o mejor dicho, ya hemos determinado, pero que nosotros nos mantengamos firmes en lo que hemos determinado. Moisés le dijo cuando fue la contradicción de Coré a aquellos que estaban allí, dice, lo que estén por Jehová, júntense conmigo, dice. Y dice que de todo el pueblo de Israel se juntaron con él la tribu de Leví. La tribu de Leví. Entonces ya es tiempo que aquellos que han determinado se afirmen en la determinación que han tomado. Porque ya ahora el Señor lo que va a empezar a hacer es sacar lo precioso de lo vil. Va a entresacar lo precioso de lo vil. Porque este es el último tiempo donde la iglesia se tiene que manifestar. Gracias, ¿Vio? No sé si tienen algún versículo a la semana para agregar. Sí, en Colosenses 4:1 dice, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo también vosotros que también vosotros tenéis un amo en los cielos, ¿no? Sí, Como la obediencia, ¿no? A nuestros pastores, porque nosotros también vamos a dar cuenta. claro. Así como Él hacía con nosotros por sus ovejas, nosotros también a la desobediencia, el Señor los tiene, ¿cómo puedo decir? El Señor conoce, Sí, ¿no? No podemos deslizarnos, sí. Él tiene en cuenta todo. todas las cosas. Por eso dice que Él nos va a juzgar conforme a lo que hayamos hecho mientras que estábamos en el cuerpo. Sea bueno o sea ¿Vio? malo. Sea bueno o sea malo. Sí, ¿Vio? Usted dice, no, pero yo no me sujeto a mi pastor porque mi pastor es esto y lo otro y lo otro y lo otro. Usted ore por su pastor. Y deje que el Señor se va a encargar de recompensarle a él conforme haya sido su labor. Pero también nos va a recompensar a nosotros conforme haya sido nuestra labor. ¿Usted cree que el pastor no va a sufrir pérdidas si no hace bien su trabajo? Claro que va a sufrir pérdidas, pero que nosotros no quedemos sin fruto. Obviamente que nosotros, si vemos que aquel que nos instruye conforme a un deseo humano, entonces ahí nosotros no nos podemos sujetar.
porque es para su propio deleite. Pero si nos instruye conforme a la voluntad de Dios, entonces nosotros tenemos la obligación de sujetarnos, porque así manda la palabra de Dios. Obedeced a Amén. vuestros pastores y sujetaos a ellos. Amén. Amados hermanos, siempre repito esto, ¿no? Repetimos esto, que si todavía no lo hemos alcanzado, no nos desanimemos, sigamos adelante con la ayuda del Señor. Hoy no lo logramos, mañana lo vamos a lograr, en el nombre de Jesús. Poder seguir adelante. Fíjense que el apóstol Pablo habló del libro de Romanos, y después pasó por Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, hasta llegar a Filipenses. O sea que hay todo un proceso en nosotros. Así que si no hemos alcanzado hoy, mañana vamos a alcanzar. Pero no nos detengamos en el camino. Sacudámonos el polvo y sigamos adelante. Amén, Amén, amén. Gracias, amén, hermano. Señor. Gracias le damos al Señor Gracias, por todas Jesús. estas cosas, ¿no? Porque hemos podido hacer este programa. Gracias le damos al Jesús. Señor porque Gracias, la Señor palabra amado. sigue corriendo. Amén, gloria a Yo, Dios. mire, es para la gloria del Señor. Cada vez que hacemos programas veo que hay 3 o 4 contactos conectados. Y hoy fueron más de 6 los contactos. Llegaron a 10 contactos conectados. Pero eso no es para nuestra vanagloria. Eso es para ver que la palabra de Dios está produciendo. Está produciendo, ¿vio? Entonces, acuérdese, dice la palabra, si entre sacares lo precioso de lo vil, entonces serás como mi boca, dice la Amén, palabra. aleluya. Y eso es Gloria lo a que el Dios. Señor está haciendo hoy. Conviértanse, Y eso por medio de qué lo hace el Señor, por medio de aquellos que Dios constituyó. Amén. Si Gloria usted a Dios. observa, dice, el resultado de su conducta y está imitando su fe y no hay nada que usted pueda decir, la verdad que el pastor está errando en esto o está errando en lo otro, entonces póngase bajo el pastorado de aquel que lo instruye, para que no suframos pérdida, hermano. Este es el tiempo donde Dios quiere manifestarse a través de la iglesia. A través de la iglesia Dios quiere manifestarse. Alabado sea el Señor. Vamos a hacer una oración, hermanos, y ya vamos a terminar con el programa de esta hora. Amén, gloria Y a saludo Dios. a todos los hermanos. Después puede ver las repeticiones en YouTube, en la última trompeta, Pastor Ramón Encina. Gracias. Padre amado, estamos delante de tu presencia, Sí, Señor. Te damos gracias. gracias. Gracias por tu palabra, Señor, que nos enseña cómo debemos conducirnos. Amén, gloria a Te Dios. ruego, Señor, que tú bendigas, Señor, la Amén. vida, Señor, de cada uno de nuestros hermanos, de nuestras hermanas, de aquellos que nos están escuchando, Gracias. Señor. Gracias, Jesús. Señor, bendice a aquellos que están pasando por enfermedades, por dolencias, Señor. Sí, Que tú, gracias. Señor, estés sanando, obrando, Amén, Señor, gloria a tu Dios. palabra, porque tu Amén. palabra dice que por tu llaga hemos sido sanados. Amén. Y obrando la Gracias, realidad de Jesús. tu palabra en la vida de mis Gracias, hermanos, Jesús. para que todo, Señor, dolor, todo malestar, toda enfermedad, Señor, sea libre, Señor, los hermanos en esta hora, Señor. Gracias. Bendícenos y guárdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor les bendiga, hermanos, y les saludo con la paz del Señor. Gracias, Jesús. Que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contienda sin discusión, buscando alcanzarse el más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane adherido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que claramente el que está confundido y que hable Gracias, Jesús. verdad. Yo quiero una iglesia que Aleluya. con su Gloria a Dios. Gracias, Señor.